verdad cómo se llama. De papá, ¿cómo se llama? Así se llama. No, pues, como de la que respondí a las 8 de la noche. Jóvenes, buenos días para todos, para todas. A ver, una buena mañana, vamos a arrancar entonces con el tema que veníamos tratando y veníamos hablando entonces de la primera prestación económica. En esta nos vamos a quedar un buen tiempo porque vamos a dar con esta prestación la calificación de pérdida de capacidad laboral, que es lo más usual, que luego de un periodo prolongado de incapacidades se dé una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces estamos hablando de el auxilio económico por incapacidad de origen común. Y de ese auxilio económico por incapacidad de origen común, vimos incluso qué sucede con la relación laboral cuando esa persona se encuentra en ese estado de incapacidad médica, no solo desde la parte económica, sino qué sucede con las prestaciones sociales, donde concluimos que no se suspende ni se altera la base del pago de los mismos. ¿Qué sucede con las vacaciones? Recordemos que las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado, que tampoco se deben conceder, que durante el disfrute de las vacaciones, si llega a ocurrir una incapacidad, ¿qué pasaba? Se suspende y continúan las vacaciones. Es decir, que si una persona está disfrutando sus vacaciones y tiene un accidente, que es bien común, por cierto, sobre todo las personas que les gustan la actividad al aire libre, estaba en un río y se fracturó una pierna, de que se le dañó el paseo, se interrumpen sus vacaciones, ¿cierto? Y empezará el periodo de incapacidad. Luego, o acumulará los días que le quedan pendientes o los disfrutará. Y vemos también cómo se paga los aportes al sistema de protección social. Esta palabrita creo que puede ser una palabrita para ustedes nueva, tal vez. Pero protección social, sistema de protección social, engloba dos grandes mecanismos, que son el sistema de seguridad social y el sistema de la parafiscalidad. Cuando hablamos de protección social nos referimos a esos dos hitos, entonces, o esos dos sistemas que cubren, digamos que necesidades de la población muy diferentes: la educación, la familia, etc., la recreación, el deporte, la cultura, y por este lado la salud, las pensiones y laborales, la validez, la vecina buena, ¿cierto? Y otros riesgos. Entonces, ¿qué pasa con los aportes al sistema de protección social?
Profe, habíamos dicho que era como cuando el trabajador terminaba su jornada laboral, ya era como el mismo, pues, trabajador independiente que perdía como esa protección de ser como, valga la redundancia, protegido por el mismo empleador, por el mismo sistema. Pero ¿qué pasaba, Mafe, si te acuerdas, si yo estoy incapacitado, cómo se pagan esos aportes de la protección social? ¿Se acuerdan? No. Irene de pronto vio en el video, Mauricio, esto lo hablamos ayer. Esto es importante porque lo vamos a articular, sobre todo para el entorno. Ustedes tienen que tener en cuenta todo eso, porque el día de mañana o van a reclamar representando a un trabajador, o van a estar en un juzgado liquidando, o decidiendo un derecho, o van a ser el abogado de la empresa o del empleado. Entonces, la seguridad social, ¿qué sucede durante el periodo de incapacidad? Se paga solamente los aportes a... Casos exonerados y se paga el 8.5, profe, creo que. Se paga solo salud y pensiones. Si el otro queda exonerado. Eso solo se paga eso. Exacto. Sobre el 8.5. Solo salud y pensiones, no se pagan riesgos laborales. Era esa la pastel. Y en los parafiscales no hay pago. No hay pago de nada. Ni de caja de compensación familiar, ni del SENA, ni del ICBF. El de salud solo se paga el 8.5. No, de salud durante el periodo de incapacidad se paga el aporte que corresponde al trabajador y al empleador en la proporción que establezca la ley. Eso que tú mencionas del 8.5% es en la suspensión, no en la incapacidad, que es diferente. Entonces, en la incapacidad, ¿qué se paga? El aporte a salud que corresponda, ¿cierto? Eso dependerá del tipo de aportante. Entonces, hay algunos aportantes que pagan el 12.5%, en salud se paga, que sale del 8.5% del empleador y el 4% del trabajador, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿no? Y hay algunos aportantes, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que solamente pagan el 4%. Y en pensiones, los aportantes pagan el 16%, y para el Fondo de Solidaridad Pensional puede haber un 2% adicional, y por actividades de alto riesgo, que es el régimen, está desapareciendo un 10% adicional, ¿cierto? Un incapacitado debería seguir pagando el aporte de alto riesgo si aún está en ese régimen. Sí, tristemente, yo no comparto ese criterio porque creo que el aporte es por exposición. Ese es mi concepto. Mientras subsista la exposición, hay lugar al aporte porque es lo que genera la merma en la expectativa de vida. Pero si la persona está en vacaciones, en licencias remuneradas, en incapacidades, en suspensiones, para mí no se debería generar aporte. Es una mezcla de... Pero no es esta la materia para hablar de eso en detalle, eso probablemente lo van a hablar en la instancia. Probablemente no, seguramente. Muy bien, entonces, ¿qué es importante? Durante el periodo de incapacidad, aquí están las normas, van a encontrar que los aportes al sistema de protección social solamente se realizan en salud y pensiones. ¿Y con qué IBC? ¿Cuál es ese IBC? Lo único que se paga es salud y pensiones. El único IBC sería lo percibido Con incapacidad. por la incapacidad. Por eso les mencionaba yo la clase pasada que si una persona está incapacitada por un tiempo prolongado, al bajar su IBC sustancialmente, porque la incapacidad cada vez es menor, llega a ser la mitad, hasta el 50%, probablemente va a afectar la base de liquidación de su pensión. Si el tiempo es muy prolongado, la base va a ser, se va a afectar sustancialmente. Con eso concluimos la clase pasada. Ahí está el video. Sé que fue un
no llama ni siquiera lista. Sé que fue un lunes difícil, lunes y lloviendo, y a las 6, pero si vean el video, listo. Bien, ese pago de esa incapacidad, ya vamos a entrar en materia. Esto es importante en materia numérica. Esto es importante porque ¿quién debe pagar la incapacidad? Vamos a mezclar dos normitas. La incapacidad de bien común, cuando corresponda a la EPS o incluso al fondo de pensiones o colpensiones o cualquier otro, ¿cierto? O los fondos de pensiones o colpensiones, dice la norma que debe pagarse dentro de los 15 días hábiles siguientes como tal, ¿cierto? Debería inicialmente, perdón, la solicitud debería realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y una vez se haga esa solicitud de los 15 días hábiles siguientes, se verifican en esos 15 días hábiles y tendrá 5 días hábiles adicionales la EPS para pagar. Si no paga, en ese término, esto está en el decreto 780 del 2016, dice la norma que se generará los intereses moratorios de acuerdo con la ley 1281 del 2002. Esa ley que nos dice yo se las traje acá y les traigo. Nos dice que el incumplimiento de los plazos previstos causará intereses moratorios liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la DIAN, es decir, la tasa máxima. Esto porque es importante. Cuando ustedes vayan a reclamar incapacidades, bueno, no ustedes no les van a reconocer intereses jamás, porque eso no es mínimo vital. Y una EPS jamás les va a pagar intereses porque ustedes les están cobrando una incapacidad de hace un año. Ellos no reconocen eso. Esto opera judicialmente. Entonces, cuando ustedes vayan a reclamar incapacidades, que lo normal es que sea representando a una empresa o a un independiente, ustedes no solo van a pedir el reconocimiento que van a aprender a liquidar acá o que ellos van a liquidar de pronto, sino que van a pedir los intereses. Y esta es la fuente normativa que les permite solicitar esos intereses a la tasa máxima. Como una pensioncita, ¿cierto? Igual. Uno muchas veces gana más por los intereses en temas pensionales que por las mismas mesadas. Esto es igual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quería hacer hincapié con esto? Porque la gente no sabe y demanda las incapacidades y nunca pide los intereses, ¿cierto? Eso no es ni irrenunciable, ni ningún mínimo vital. Usted tiene que pedir, ¿cierto? Si lo piden, no se los dan. En subsidio puede pedir la indexación. Bien, ¿cuáles son los periodos de pago de esas incapacidades? ¿Cierto? Y sus responsables. Vamos a tener entonces el siguiente rango. Día 1 y día 2. ¿A cargo de quién están esas incapacidades? Están a cargo del empleador. ¿Cuál es la fuente normativa? ¿Cómo? Miren, la fuente normativa es el decreto 2943 del 2013 y una norma muy vieja que es el y el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces el empleador es el responsable de ese reconocimiento conforme esos dos instrumentos. ¿Sobre qué porcentaje se paga? 66.66%.
lo dice ese artículo 227 del Código Sustantivo, dice que es sobre 2/3 partes. Eso da 76,6667, algo así. Vámonos así. ¿De qué? Sí. Si fuera el código, sí, cuando lo reconocía el empleador, ¿cierto? Pero, como veremos posteriormente, dice, y lo vimos creo que en la clase pasada, sería sobre, si lo va a reconocer la EPS posteriormente, sobre el último IBC, ¿cierto? Que correspondería al salario. Y en el caso de que sea un salario variable, sobre el promedio de los 12 meses. ¿De dónde sale eso? La clase pasada se los mencioné, de pronto para hacer hincapié. Miren, en ese decreto 780 se establece, se tomará como ingreso base para el reconocimiento y pago, se toma el ingreso base de cotización del mes anterior al inicio de la incapacidad. Entonces, ¿cuál es la base para pagarla? El último IBC. Y en el caso de los salarios variables, dice la norma, se toma en cuenta el promedio de vengado en el último año. Volver. Listo. Entonces, tenemos día 1 y 2, el empleador sobre el 66,67% del último IBC y si es variable del promedio de los 12 meses. ¿Hasta ahí claro, cierto? Profe, ¿y por qué hay empresas que pagan el 100%? Pues porque tienen algún beneficio extralegal o convencional, ¿cierto? Sobre ese asunto en particular. Yo personalmente entiendo, obviamente, esta situación. Yo preferiría dar otro tipo de beneficios porque eso incentiva ciertas malas prácticas a veces. ¿Cierto? Porque la gente abusa o simula. Entonces yo preferiría, listo, estoy muy enfermo, hasta así le doy. Tengo en la empresa un auxilio económico por calamidad. Y en vez de darle el 100%, cada 6 meses si tiene una enfermedad catastrófica, entonces le doy 2 salarios, algo así. Entonces, cumple la misma finalidad sin incentivar, digamos que, claro, bien. Pero hay muchas que lo hacen. ¿Me pueden repetir cuál es el número? Aquí está, decreto 2943 del 2013 y el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien, día 3 al día 90. Del día 3 al día 90, del día 3 al día 90, ¿quién es el responsable del reconocimiento y pago? Sería la EPS. Por ahora. No sabemos mañana. No sabemos qué pase. Ustedes ya no se tienen que dar cuenta que a la mayoría de sus compañeros que se graduaron hace 2 años les acabaron de destruir todo el conocimiento de pregrado, aparte. Código Procesal del Trabajo, abajo. Código Sustantivo del Trabajo, grandes cambios. Todo el tema pensional, grandes cambios. Entonces, solo falta el sistema de salud, que está en proceso, y el de riesgos, que todavía no han implementado, pero sí tiene unos cambios sustanciales. Claro que eso no es importante, porque uno se forma no para leer normas y repetirlas, sino para entenderlas. Bien, y las dinámicas que eso implica. Sigue siendo sobre 2/3 partes. ¿Cuál es la fuente normativa? El mismo artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo así lo dispone.
y seguirá obviamente la misma regla. ¿Cuál es la misma regla? Sobre el último IBC antes del inicio de la incapacidad. Del día 91 en adelante hasta el día 180, esto hay que articularlo también con el decreto 019 del 2012 en su artículo 142, decreto 019 del 2012 en su artículo 142. ¿Quién es el encargado? Sigue siendo la EPS. Esto va a ser importante por una razón. Pero aquí se altera el valor sobre el cual se pagan esas incapacidades. ¿Y en qué se altera? Se va a alterar en que ya es sobre el 50%. Es decir, ya no es el 66,67%, sino la mitad, ¿cierto? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que venía recibiendo? No, sobre el último IBC al inicio. Todo se marca del último IBC al inicio de la incapacidad. Es decir, si yo inicio incapacidad en agosto, ¿con qué base me pagan la incapacidad en diciembre si todavía estoy incapacitado? Con el IBC de julio, que fue el último IBC. Ese lo va a arrastrar 10 años, ¿cierto? Que sería el colmo. El colmo no por la persona, el colmo por el sistema. Uno 10 años incapacitado, o se rehabilita o ya está pensionado. Profe, o sea que, digamos que a la persona, en este caso del ejemplo que fue, digamos, desde julio, cuando llega a enero, se aumenta el salario, no se le va a aumentar a él. Salvo que sea el salario mínimo, pero realmente la incapacidad se sigue pagando con la misma proporción. Y si es con el salario mínimo, se altera la proporción, porque ahorita veremos una regla, que es una sentencia de la Corte Constitucional del año 2007, que dice que los pagos de incapacidad no pueden ser inferiores al salario mínimo. Profe, en este caso, por ejemplo, devenga 2.800.000. Ajá. Acá el salario. Sí, o sea, Permanente, fijo. menos el 50% a 2.400.000. Entonces se ajustaría el mínimo. O sea, que se le paga 1.423.500. Ya vamos a hablar de números, voy a darles las reglas y vamos a hacer ejercicios numéricos, no solo con la liquidación y pago, sino con los aportes también. Vamos a mezclar las dos cosas. Del día 181 al día 540, el responsable de esas incapacidades va a ser, aquí cambia el responsable. ¿Quién? Pongámoslo AFP, aunque aquí sabemos que no es correcto, ¿cierto? Porque Colpensiones no es una AFP propiamente. La AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones o Colpensiones, si es del caso. La AFP sería Porvenir, Protección, Mutua. Quienes lo podrán incluso asumir a cargo de sus seguros provisionales. Los invalidez y bueno. ¿Y con qué porcentaje se reconoce? La mitad otra vez. Sigue siendo el 50%, esto está en el decreto 019 del 2012, en el artículo 142. ¿Sobre el 50% de qué? Otra vez, sigue siendo el último IBC antes de iniciar la incapacidad, ¿cierto? No, yo alguna vez vi una cosa terrible. He visto muchas cosas terribles, ¿cierto? Yo no creo que la gente es mala, pero también no es que sea mala, sino que hay gente que no sabe, ¿cierto? Y a una empresa le iban sacando el porcentaje
de las capacidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Póngase que se ganaba 5 millones de pesos. Entonces, aquí, si el salario era ese, sería 2/3 partes, sería 1.500.000, 1.700.000 pesos, serían 3.500.000 pesos. Entonces aquí ya le pagaban 3.500.000. Y aquí le bajaban la mitad, entonces no le pagaban 3.500.000 sino 1.750.000. Es decir, le tomaban la mitad de lo que venía recibiendo, no de la inicial. ¿Sí me entienden? Lo que debería hacer es que si arrastra esos 5 millones, el 66 de 5 millones, el 50 de 5 millones, pero ellos no. Sacaban el 66 y luego le partían la mitad del 60. Sí, claro. Y yo vi eso, yo, uy, por Dios, ¿ustedes cómo hacen? Y a los que se ganaban el mínimo, a los que se ganaban algo similar al mínimo, les pagaban incapacidad por debajo del mínimo. Y yo vi eso, yo me abría los ojos. Y ¿ustedes cómo hacen eso? Y así pagaban las incapacidades. Y era pura ignorancia. Entonces, ¿qué abrieron esos ojos? Y yo, espere la demanda. Si llega a pasar. Corrigieron, pero ya, ¿cuánta gente habrá pasado por allá? Bien, el día, eso es una buena elección, si ustedes representan el día de mañana afiliados, trabajadores, en esto, revisen las capacidades, no falta, ¿cierto? Y revisen las bases con las que pagan las prestaciones, no falta. Del día 540 en adelante, a mí me parece triste que esto exista, pero entiendo pues que la ciencia, la medicina no es exacta. Yo pensaría que eso no debería ni estar contemplado, porque 540 días es un periodo muy prolongado de recuperación, pero puede pasar. Quien reconoce después del día 540 vuelve a ser la EPS, pero puede recobrar esos valores como lo establece la ley 1753 del 2015 en su artículo 67. ¿A quién la recobra? A la wow. Aunque yo estaba muy difícil que salga, pues. ¿Y sobre qué se paga? Sigue siendo sobre el 50%. Dudas hasta aquí. Vamos a ver particularidades del trámite. ¿Listo? ¿Qué significa particularidades del trámite? No siempre sucede de esa manera tan ordenada y metódica, ¿cierto? Y en este país tan convulsionado, nuestro amado Macondo, sus mariposas amarillas, ¿qué sucederá si, por ejemplo, la EPS no paga? ¿O a quién le corresponde pagar las incapacidades? ¿O qué pasa, por ejemplo, si la persona le dan un concepto desfavorable de rehabilitación? ¿O qué pasa si, por ejemplo, no se emiten los conceptos de rehabilitación? Entonces vamos a analizar un poco de casos problemáticos. Para eso, les voy a compartir. Les voy a compartir. Listo, vamos a mirar. Miren la clase pasada, les enseñé a buscar en el espacio, es un avance que ustedes tienen. Muy útil, eso les va a cambiar la forma de leer las normas. Sobre todo en la todavía les quedan, ¿cuánto? Un añito de uso. En la calle eso es caro, caro.
Miren, vamos a ver entonces que el decreto 019 del 2012 nos trae unas reglas, ¿cierto? Miremos la primera hipótesis problemática. Bueno, vamos a entrar con esta, que déjame demoro un poquito más. Con esta primera. La primera hipótesis problemática, quiero que la entiendan, es ¿quién es el responsable de pagar? Pues, profe, usted ya dijo, sí, pero no del reconocimiento, del pago al trabajador, de entregarle la plática al trabajador. ¿Cuál es el responsable? El día 1 y 2, sin ilusión, sin otra posibilidad, ¿quién le paga al trabajador? El empleador, sin duda. En la práctica y judicial y legalmente no hay otra forma, él paga, punto, siempre y cuando le entreguen la incapacidad, ¿cierto? Del día 3 al día 90, en especial en este ramo, ¿quién paga en la práctica al trabajador? Pues, En la práctica. pues la Entonces, aquí hay una situación muy delicada que está entre lo jurídico y, aparte de lo jurídico, una parte de lo humano, ¿cierto? Y otra parte de lo económico. Son tres aristas que se mezclan. Les voy a hablar de lo jurídico, les voy a hablar de lo humano y de lo económico, porque de acuerdo a eso se toman decisiones. Nunca, en la mayoría de los casos, el aspecto legal será la única arista para tomar una decisión. Hay otras cosas que sí, pero normalmente a la hora de tomar una decisión, una persona, si es un afiliado o una empresa, tiene en cuenta muchos factores, ¿cierto? No solo el legal. Y uno como abogado debe entender eso, siempre. No puede andar con el ego creyendo que la ley es lo único conforme, ¿cierto? Ahorita les doy un ejemplo de eso, ayer en una consulta. Dice el artículo 121 del decreto 019 del 2012. ¿Qué es lo que dice? Norma vigente. El trámite para el reconocimiento. Hay que leer con detalle. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad o paternidad, a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Trámite para el reconocimiento en salud, cuando estén a cargo del sistema de salud, deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante las EPS. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Trámites solo cuando la incapacidad sea ante el sistema de salud y que ese trámite lo debe adelantar el empleador, y en ningún caso puede ser trasladado al afiliado, es decir, al trabajador, para la obtención de dicho reconocimiento. Miren qué dice la norma. La norma dice: el pago está a cargo del empleador. ¿Dice eso? no. Dice el trámite. Tramitar es diferente a pagar. Es que el problema prueba cuando se paga eso, no lo autoriza la EPS, ¿quién pierde? Entonces, Oye, vamos a entender lo legal, luego lo humano y luego lo económico. Entonces, lo legal, ¿a qué obliga la ley? El empleador tiene que adelantar el trámite. ¿Qué significa? Registrar, recibir la incapacidad, inscribirla oportunamente y hacer la gestión en el sistema transaccional web que tenga la EPS. Todos ya tienen plataformas digitales para eso. De manera oportuna, radicarla de manera oportuna. Entonces el trámite es radical, no lento, muy oportuno. Le entregan, ojalá ese mismo día. Y gestionar el cobro. Yo creo, esos rostros muy jóvenes, es más, probablemente esto me tocó a mí, pero estaba muy niño. Pero
aquí en Medellín, bueno, a Colombia, había unos sujetos que le llamaban los chepitos. ¿Alguien escuchó hablar de qué era un chepito? Antes de la época del narcotráfico, se convirtió en otra cosa también. Los chepitos era gente que iba a cobrar dinero, deudas, ¿cierto? Y tenía una forma muy simpática de cobrar, era hacer escándalo, ¿cierto? Cuando en la comunidad era extremadamente mal visto, que todavía sigue siendo, pero no tan mal visto como antes, que alguien tuviera deudas y no las honrara, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? Se paraban en la puerta de la empresa donde trabajaba la persona o en su lugar de residencia y empezaban a gritar: Julián, deudor, debe 10 millones, pague Julián, pague, deudor, inmoral, así. Y hacían ese tipo de cosas, ¿cierto? Y se iban a las reuniones sociales a gritar y a hacer cosas para avergonzar, ¿cierto? A la persona. Ahora usted hace eso y se va a poder ya, ¿cierto? Pero en esa época era algo muy complejo culturalmente. Básicamente, ¿qué es el empleador? El chipito del trabajador, ¿cierto? Es decir, el que gestiona el cobro, no es el deudor de la obligación. ¿El deudor quién es? La EPS. Entonces, normativamente, el trámite para radicar, gestionar y lo demás, y también estar al día en los aportes, es decir, no estar en mora para que le puedan reconocer esa incapacidad, es la obligación del empleador. Y la obligación de pagar sería de la EPS. La EPS le puede pagar a la persona o le puede pagar al empleador. Entonces, desde el punto de vista legal, eso es lo que entraña. En la práctica, vamos a lo humano, ¿cierto? En la práctica, muchas empresas, pues obviamente como las EPS son tan lentas en reconocer las incapacidades, entienden que la persona vive de la incapacidad. Una empresa podría decirle: no le pago porque no me han pagado. Si yo hago la gestión de cobro y la EPS no me paga, yo no le pago. Pero para evitar obviamente lo inhumano, el hecho de que esa persona se quede sin sustento, muchas empresas asumen el pago directo y luego esperan a compensar con lo que recibe el dinero la empresa de la EPS. Imagínense esto: ¿cómo debería ser el trámite? En un ideario contable, cuando una persona se incapacita, imagínense que esta es la cuenta de la empresa, ¿cierto? A esa cuenta de la empresa, en lo ideal, debería ingresar un dinero por parte de ¿quién? De la EPS. Ese dinero que ingresa a la empresa, ya cuando llega, no es de la empresa. Eso ingresa por una cuenta por pagar a un tercero. ¿Qué significa eso? Que eso no es plata de la empresa. Lo que debe ser es que esta plata es de un tercero. ¿Quién es el tercero? El trabajador. Entonces, ¿qué hace la empresa? Como un cobrador, como nosotros cuando cobramos obligaciones, representamos a alguien, ¿cierto? Tenemos un mandato, vamos y cobramos, recibimos unos nuestros, todo pues les va a servir para su declaración de renta cuando sean abogados, sobre todo mientras constituyen sociedades. Esa plata que les puede ingresar a su cuenta no es de ustedes. Los títulos judiciales que cobran no son de ustedes. Deberían, van para el tercero, que eso quiere. Nosotros estaríamos aquí. En la posición que está la empresa, que le cobra la EPS, cuando le ingresa la plata no es de la empresa, sino que se le entrega a un tercero, que es el trabajador. ¿Cierto? La platica sale para él, es el tercero. Así debería funcionar. Pero ¿qué pasa? Que la empresa lo que hace es: esto no llega, ¿cierto? Entonces lo que hace es: no, venga, yo le pago, ¿cierto? Y cuando ese me gira, compensa. Es decir, yo cubrí la obligación de la EPS y cuando ingrese el pago, yo cruzo y compenso. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, que la empresa lo que hace es como prestar el dinero al trabajador hasta que la empresa... Esa es una forma, digamos, que de entender.
no es un préstamo, no es un mutuo, ¿cierto? Simplemente la empresa adelanta el pago de una obligación de otra persona y cuando esa otra persona pague, lo cruza. Pero si lo quiere entender de esta manera, la empresa le presta la plata al trabajador y la empresa le paga. ¿Listo? Entonces, desde lo humano, eso sucede mucho, que las empresas, los empleadores le pagan a los trabajadores a pesar de que la ley dice que ellos solo son los obligados de gestionar el cobro del trámite y lo pagan, y eso está bien. Yo creo que eso está bien, sobre todo si la persona está muy enferma, pues realmente someterla a una espera prolongada, porque las EPS se demoran. Usted radica la incapacidad, se puede demorar 20 días, ya viene, 20 días en pagarla, y eso es hambre para una persona, y más enferma. Entonces yo creo que eso está bien y es humanamente correcto. Pero aquí viene el tercer punto, y es lo económico. ¿Y qué pasa con lo económico? Que se cruza a la hora de tomar una decisión. Y es que las EPS, si siempre pagaran, no habría ningún problema. Ya no siempre pagan. Saludcop enterró patrimonio de empresas y empleadores que de buena fe obraron. Café Salud igual, Omeva igual, ¿cierto? Nueva EPS va para esas, ¿cierto? Está muy lenta. ¿Qué significa lo económico? Que el empleador, no se imagina un empleador con un trabajador. Eso duele, ¿cierto? Si usted tiene un trabajador incapacitado hace 6 meses, son 8, 9, 10 millones de pesos, duele. Pero imagínense 50. Porque va a tener 50 trabajadores incapacitados, una empresa de 1000 o de 2000. Entonces ya no son 8 millones, sino que son 300 millones. Eso la duele mucho, ¿o no? Pues eso es la vivienda de un ser humano, ¿cierto? Ese es el ingreso de una persona mínimo por 2 décadas. Un ingreso, ¿cierto? Entonces, esa situación hace que se mezclen esa triada y muchas empresas digan, esta empresa no paga. Y le dice, trabajador, te advierto, yo hago el trámite, yo lo acompaño, le doy todas las constancias, pero yo no le pago. ¿Y por qué no le pago? Porque a mí me da un montón de plata y no puedo seguir subsidiando el sistema. Se supone que yo pago un aporte para que el sistema pague. ¿Y qué pasa ahí entonces, jóvenes, cuando se mezclan esas tres cosas? Si la empresa es inhumana, deja tirada al trabajador. Muchas empresas lo que hacen es, vea, tengo esta cartera, te advierto, no, con esta empresa nosotros no hacemos este trámite, nosotros no le vamos a pagar y luego compensar, porque nos deben ya tantos millones. Le vamos a entregar todo, incluidos los aportes a la seguridad social que están aquí. Vaya a la personería o a la defensa que va a un consultor único para que le ayuden a presentar una tutela por mínimo mitad, porque es la única forma en ocasiones de que se le pague. Esto es triste para la administración de justicia, vamos a tener que hacer eso, pero realmente en esa triada hay un irresponsable. ¿Cuál es el irresponsable? Es los gamines. ¿Por qué son los gamines a veces? Porque es la plata de las personas y porque es el dinero de los generadores de empleo que pagan una cotización. Si está al día, no deberían dilatar el pago. ¿Qué están haciendo? Se están gastando en otras cosas. No sé. El gobierno no les está pagando lo que es adecuado, eso no es un problema, ¿cierto? Problema del gobierno. Pero la justicia, digamos, está en medio de esa solución y muchas veces mezclando estas tres hipótesis se llega a esa solución, porque la empresa no tiene tutela. Porque la empresa, supongamos que no le paga, ¿qué haría la empresa? Tiene que demandar. Profe, que cobre los intereses, que usted dijo que eran la tasa de usura. De acá que termina el proceso judicial, eligieron el precio. Y usted entierra esa deuda con la EPS, nadie le responde.
EPS, el día de pasivo. Yo quedé como pasivo, pero varias empresas no mías, ¿cierto? Sino empresas que representaban de casi 400 millones. Usted come en tierra, yo tengo que, pues, un jaleo, tierra 400, pero después los busca, ¿cierto? En este caso, no, a los infiernos, a los infiernos. Bien, entonces, primera hipótesis problemática, siempre que la EPS sea la encargada del reconocimiento, hay unas obligaciones legales para el empleador, que es el trámite oportuno. Y esto aplica en el día 13, el día 180 y el día 540 en adelante. Es igual. ¿Qué pienso yo con eso, jóvenes? Uno tiene que mediar lo legal, lo humano y lo económico, y ser inteligente. Y sobre todo hablar con las personas. Si tiene que ver ya con esa cartera, de una liga del trabajador, mire, esto es lo que pasa. Le va a dar todo el tiempo y usted va a pensar, usted la rapidito, porque si no, no van a pagar. Si a mí me vinculan, tranquilo, que yo aporto lo mismo. O sea, no, si yo he cumplido, no soy yo el moroso, no soy yo el que lesiona el derecho fundamental, es la EPS. O sea que la EPS en muchas ocasiones supera esos 20 días hábiles que tiene para. Muchísimos. Y hay algo que sí no debe pasar, ¿cierto? Ojo con esto. Esas acciones de tutela son por mínimo vital, eso es ser real, ¿cierto? Doloroso, pero real. Yo he conocido casos de empresas que sí pagan y simulan la acción de tutela. Eso es un delito, ¿cierto? Hay falsedad en documentos, probablemente, y hay un fraude procesal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues, que sea real, si es verdad, y si no, pues asumo usted la carga y pague y demande. No entendí esa parte. O sea, si el empleador paga, No puede acceder a la acción de tutela porque el trabajador no tiene violentado ningún mínimo vital. El empleador tiene que demandar, entonces jueguen sus cartas. Hay empresas que dicen, no voy a someter al trabajador a eso, maravilloso. Entonces, cuando tenga cartera, con mucho gusto, yo lo represento, demandamos, eso sí, ya no es potalitis totalmente porque perdieron potalitis de 400 millones con Comeva y están enterrados mis horarios también, ¿cierto? No crean que no, uno es muy interesante, ¿cierto? Entonces, pierde usted 120 millones también, ahí está, por eso me duele tanto. Entonces, ¿qué sucede? Y el tiempo, el esfuerzo y todo. Sí, claro. ¿Qué sucede entonces? Juegue sus cartas, no quiero hacer eso, entonces haga el cobro oportuno, presente los procesos judiciales o entierre esas deudas. Pero es muy importante conocer esas reglas claras. Con la AFP pasa de la misma manera. Es del mismo No, trámite. ya vamos a hablar de las formas de función. Profe, una pregunta. Aclararse que el empleador no debe tener mora en el acuerdo. No puede tener mora. Y si está con mora. Lo obligan a él porque es que la mora es una causal para que la EPS se exculpe en el pago de la incapacidad, no puede haber mora. Entonces eso tiene que ser perfecto, si el empleador es moroso, asuma el pago, recobre y demande. Claro, si yo fuera la autoridad judicial, mire, si hay mora, el empleador pague por moroso. ¿Cierto? Si no hay mora y hubo radicación oportuna, el EPS pague. Si no hay mora, pero no se radicó el trámite, claro, usted incumple la obligación, el que lesionó el derecho de usted, no la EPS, pague como tal, ¿cierto? Porque usted es el que está lesionando el derecho. Para que el empleador se libre, tiene que demostrar cumplimiento en su obligación legal, que es el trámite, diligencia y pago oportuno de los aportes a la seguridad social. Eso tiene que ser bien organizado, ¿cierto? Y así se evidencia quién es el que verdaderamente lesiona el derecho, la EPS. Hace poquito tuve un caso, no, hace poquito no, hace rato, hace poquito fue que pagaron de una licencia de maternidad. Y en esa licencia de maternidad, la empresa es una empresa del sector financiero muy grande, la licencia de maternidad era importante también. La empresa tenía que pagar el día 10 la seguridad social de un mes
no de la época de la trabajadora, sino de otra época, y se le pasó en el sistema de nómina y pagaron el 11, pero pagaron la mora, es decir, no estaban en mora al momento de la solicitud. Sura le negó la licencia de maternidad, le reclamamos, le insistimos, le mostramos que no estaba en mora la empresa, que reconociera la licencia, ¿cierto? Porque eso también tiene intereses. A tasa de Sura era una licencia no de 10 millones, ¿cierto? Una licencia buena. Y no. Entonces, ¿qué tocó hacer la empresa? Demandar. Nosotros demandamos a Sura, que normalmente es juiciosa, la demandamos por el pago de la licencia de maternidad más los intereses. Porque nos parecía absurdo, ¿cierto? Porque todo estaba al día, todo estaba perfecto, la licencia fue otorgada y no pagada. Y llamaron hace como 2 semanas le pagaron la cuenta del cliente, toda la licencia, la cuenta de la empresa, toda completa. Me llamaron a mi doctor para que el desistimiento, porque ya pagamos la licencia. Y yo, ¿y por qué? Pues porque ya pagábamos, pues eso era útil hace 3 años, antes de que mandaran, cuando le radicamos un montón de peticiones y no pagaron. No, pero ya pagamos, doctor, y él me da mis intereses a las tasas de sueldo. Y él me da mis justificaciones en derecho o en defecto de indexación, porque yo sé que me da la indexación. No, pero es que es para eso, precisamente. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo estoy detrás de usted durante 2 meses o 3 meses seguidos, hasta con tutelas. Usted se niega, luego viene y se hace el pendejo, me paga sin la pérdida del valor del dinero 3 años después. Si quiere que yo desista, yo no voy a desistir, doctora. No voy a decir a mi cliente, pero yo no voy a desistir, porque tendría que desistir. Págame los intereses de sur y desisto, renuncio a los agentes. Ah, no, doctora, si no, ya voy. No. Conchudo, no. A ver, ¿quién le paga los 3 años con lo que se gana la plata? Unos intereses de una licencia que es como de 70 millones de pesos. Pero, ¿cierto? Bien, perdón. Me da mucha rabia. La abogada estaba haciendo su trabajo, debo advertir, más rabia no es con ella. Probablemente le dijeron, busque que no le cobren nada. ¿Qué pasa cuando es el fondo de pensiones? Miremos que esta norma dice solo cuando son las EPS. Esta norma no dice que el trámite es cuando sean los fondos de pensiones. Si ven eso, ahí no dice nada de fondos de pensiones. Vuelve y leamos. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad deberá ser adaptado de manera directa por el empleador ante las entidades. Ningún caso puede ser para dicho reconocimiento. Miren que aquí no habla nada de trámite ante los fondos de pensiones. Para eso entonces vamos al artículo 142. Todavía estamos resolviendo el primer asunto problemático para que ustedes de aquí salgan a ayudar a las personas a resolver el derecho en la justicia o ayudar a las empresas o a defender EPS, ¿sí? Eso es también parte del trabajo. He tenido muy buenos estudiantes que terminan en EPS. Bien, ese es el trabajo, ¿cierto? Uno se los encuentra ahí peleando que no, no sé, cosas muy raras como que las parejas del no sexo no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, que cosas de tipo, pero ellos tienen que defender, ¿cierto? Cada cual. El artículo 142 del decreto del decreto 019 019 expresamente indica en el inciso del 019 del 2012 establece lo siguiente. inciso que aprueba. 1, 2, 3. Ah, no, es horrible. Ustedes me entenderán, yo no uso esto en práctica, yo uso lo que les mostré, que está mejor elaborada. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese condicionamiento exequible va a ser súper importante ahorita para la segunda hipótesis problemática. Para los casos de accidente
o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la entidad promotora de salud, la administradora de fondos de pensiones postergará el trámite de calificación de invalidez hasta por un máximo de 360 días a los primeros 180 días de incapacidad temporal. Evento en el cual, con cargo al seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la entidad de previsión social correspondiente reconocerá el subsidio equivalente que venía disfrutando el trabajador. Entonces, esta norma, ¿qué nos dice? Esta norma nos dice, refleja específicamente esto, ¿cierto? Que después del día 180, eso es lo que dice allí, irá a pagar esa incapacidad del fondo de pensiones a cargo del seguro previsional, como venía reconociendo, es decir, con el 50%, ¿cierto? Pero miren que la norma no dice que el trámite será a cargo del empleador. Entonces, ¿qué sucede durante ese periodo? ¿Quién tiene que realizar el trámite? Como nada lo dice, el trámite normalmente lo realiza el trabajador, que es el titular del derecho. Si el empleador paga las incapacidades después del día 181, los fondos de pensiones, por lo menos en mi experiencia, si lo reclama el empleador directamente, niegan la incapacidad, no la pagan, salvo que el trabajador les haya dado poder para cobrar. Esa es otra forma de hacerlo. Yo no muchas veces busco ese poder para hacer esa gestión y le siguen pagando al trabajador, ¿cierto? La nómina. ¿Qué pasa, jóvenes? Que los fondos son muy negligentes con eso. Entonces, la mayoría también tiene sede electrónica para registrar las incapacidades y pagarlas. Pero si demora mucho tiempo o no lo reconocen, yo lo he hecho como apoderado de los trabajadores en nombre del empleador y muchas veces niegan. Por ejemplo, cuando hay concepto desfavorable de rehabilitación, lo niegan. O por ejemplo, porque la incapacidad no tiene consistencia en los números, en los días, sino que hay intervalos de un día sin incapacidad, aunque eso sería una prórroga. Por ejemplo, porque falta un formato, les niegan. El 80% cuando uno representa al trabajador lo niega. Y vuelve a suceder lo mismo. Y es que el empleador, para poder reclamar esa incapacidad, no tiene una acción de tutela. El empleador tiene que acudir a la vía judicial. Entonces, ¿qué hacen muchos empleadores durante esos 180 días? Le dicen al trabajador, antes de los 180 días, usted tiene que ir a hacer el trámite, va a cobrar directamente la incapacidad, yo no le voy a pagar más su nómina, no es mi obligación porque no lo es, ni el trámite ni el pago, y yo sigo pagando oportunamente la seguridad social. Nuevamente se mezcla lo jurídico, lo humano y lo económico. Les voy a dar soluciones que yo he utilizado. Una es avisarle oportunamente al trabajador, no el día 180 o ya el día 120, decir, ay, no, nosotros no le pagamos, ¿cierto? Hacerlo antes de si el trabajador tiene una incapacidad que le permite hacer la diligencia, ¿cierto? Porque está incapacitado, no muerto, ¿cierto? Y uno los ve incapacitados, se de paseo, entonces tienen para hacer la fila, si esa es la hipótesis. Entonces uno le avisa antes, no lo va a pagar más. Si es de esos que puede todavía hacer cosas, vaya, haga su trámite directamente, cóbrese. La opción 2 es la que les dije, el poder termina en muchas ocasiones con demanda al fondo de pensiones para el pago, pero en ocasiones si es con una EPS juiciosa y ordenada, funciona. Y hay una tercera. Y la tercera es, nada le prohíbe al empleador, esta la uso en casos de salud donde uno sabe que la persona está enferma de verdad, nada le impide al
empleador hacer el trámite no para pagarse a sí mismo, sino en nombre directo del trabajador. Entonces uno le avisa, vea, yo no le voy a pagar nómina, no le voy a seguir pagando la incapacidad por esta razón, o le avisa a la familia si está hospitalizada, pero necesita un poder, nosotros nos vamos a encargar del trámite en su nombre. Necesitamos un certificado bancario de la cuenta, todos los datos pues, para poder firmar los formularios, y vamos a poner una persona para que ella haga el trámite. ¿Sí? De esa manera, el empleador obviamente invierte en el costo que es gestionar el trámite para una persona, pero no pierde el dinero de la incapacidad y le ayuda a ese ser humano que si está en una situación de salud compleja, ¿cierto? ¿Usted cómo le va a hacer eso a alguien que esté hospitalizado? Eso no está bien, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, como abogados, hacemos ese servicio a las empresas que acompañamos en esos casos. Y si no le pagan, pues la acción de tutela, porque la plata sí es del trabajador y porque no le están pagando. Pero le toca uno hacer todas estas maromas, porque el sistema es muy complejo. Uno es compatible. El sistema, la seguridad social se garantiza por los jueces. Si fuera solo la interacción entre particulares, entidades públicas, afiliados y empleadores, esto sería una cosa miedosa. Si no existía el derecho de petición, si no existía la acción de tutela, si no existieran como van a existir en el nuevo Código Procesal de Trabajo las medidas cautelares innominadas, que van a estar, ya quedaron ahí clarísimas, ya no son discutibles. Sería mucho más difícil garantizar este derecho fundamental. ¿Qué pasa otra vez del día 540 en adelante? El mismo cuento, ¿cierto? Que vimos antes. Dudas con esta primera hipótesis. El primer problema que analizamos es quién paga, quién tramita y qué soluciones hay para eso. ¿Listo? Profe, si es el empleador y pagó y no le paga la EPS ni el fondo de pensiones, una demanda en un proceso ordinario laboral y cuidan los intereses. Segunda hipótesis problemática. Para que el fondo de pensiones del día 180 al día 540 reconozca el pago de incapacidades, dice ese decreto 019 del 2012, ¿qué se requiere? Un concepto de rehabilitación. Es decir, este es un requisito, mayúscula, negrilla, con asteriscos, subrayado, sine qua non. Es decir, si no se emite este concepto de rehabilitación, el fondo de pensiones no paga incapacidades, porque la ley así lo establece. Dice ese decreto 019 que quienes son los encargados de emitir ese concepto son las EPS. Antes de cumplirse el día 120 de incapacidad en su emisión, y remitirlo antes de cumplirse el día 150 de incapacidad al respectivo fondo de pensión. Entonces vamos a la pregunta problemática. ¿Qué pasa si no se emite ese concepto de rehabilitación? La misma norma trae la consecuencia. ¿Cuál es?
que la EPS deberá seguir reconociendo con cargo a sus propios recursos la incapacidad. Después del día 180 hasta que lo emita. Porque Ellos son los agentes. Sí, no lo hacen parte. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a representar al trabajador y lleva 180 días, más de 180 días, y no le pagan las incapacidades después del día 180, lo primero que hay que saber es si se emitió ese concepto y si lo tiene el fondo de pensión. Porque frente a eso es frente a quien van a dirigir la acción. Si no se emitió o no se remitió al fondo de pensiones, pues realmente a quien se le debe dirigir la acción es a la EPS. Entonces, ¿será que la EPS sí se demora en...? Ya les voy a dar un tercer punto problemático. No lo hacen, no siempre lo hacen. Son muy desordenadas algunas de ellas. Entonces, ¿qué significaría eso? Por ejemplo, que una acción de tutela un juez condenar a la EPS y no al fondo de pensión. Entonces, miren que las condenas varían, ¿cierto? Hay para todos. Empleador moroso, tenga lo suyo, ¿cierto? Fondo de pensiones que no quiere pagar, tenga lo suyo. EPS que no emitió el concepto de rehabilitación, tenga lo suyo, ¿cierto? Podrían pasar de todo, dependiendo de quién incumplió y lesionó el derecho fundamental. Bien, entonces si no lo emite, deberá seguir pagando las incapacidades hasta que lo emita como tal y se lo remita al fondo de pensiones. ¿Qué debería hacer uno para evitar eso? Porque hay otro punto problemático y es, si no lo emite, ¿quién tiene que seguir haciendo el trámite? El empleador. No, porque la incapacidad, a pesar de pasar del día 180, sigue a cargo de quién? De la EPS. Entonces el empleador tendría que seguir haciendo el trámite y solicitar el cobro. ¿Cómo se resuelven estos jóvenes? Leamos entre líneas. ¿Ustedes qué se les ocurriría para evitar ese problema? Mateo, ¿qué se le ocurre? No pensemos cuadrados así como la norma. ¿Qué dice? Creatividad, ¿qué se nos ocurre para evitar ese problema? Les acabo de decir que la justicia y dos instrumentos muy importantes han permitido garantizar el derecho al acceso a los derechos fundamentales de la seguridad social. ¿Cuáles son esos dos instrumentos muy importantes? Uno de ellos, y la otra, y la petición. Entonces, aquí hay un término y una obligación legal, ¿cierto? Algo que hacer. ¿Qué haría yo como empleador o como trabajador? Antes del día 120, porque es donde se emite el concepto de EPS, emítame el concepto de rehabilitación y reenvíelo. Y si no, hay que engrasar el sistema a punta de varilla, ¿cierto? No se engrasa con aceite, sino con metal. Aquí, una cosa compleja, cáustica, es combatible, ¿cierto? Una forma creativa de resolverlo es, antes del 120, decirle al EPS, oiga, usted tiene obligación, está en la ley, emítame ese concepto de rehabilitación. Y no solo eso, envíeme la constancia de que se le remitió el fondo de pensiones. Eso lo podría hacer el trabajador o el empleador. Y ya con esa constancia, pues ahora sí, el fondo de pensiones tendría que reconocer el pago. ¿Listo? Pero para eso hay que ser previsible, hay que hacerlo antes de, no puede el concepto de rehabilitación al día 200. Profe, pasa mucho. Ese concepto de rehabilitación debe tener un mínimo de contenido. A ver si aquí tengo algo para compartir de eso. Es esto.
Ese concepto de rehabilitación está hoy regulado en el decreto 780 del 2016, artículo 2.2.3.5.2. 22.352 conjunto en cada número. Ustedes me van a mandar el formatico, quería ver el computador. Debe contener esta información, miren qué tan importante. Información del paciente, diagnósticos finales y sus fechas, etiología demostrada. Yo normalmente le digo a la EPS que me diga todo esto por varias razones. No solo por la incapacidad. ¿Para qué esto sirve? Para la invención de validez. Para saber qué se va a calificar y cuánto tiempo se va a recuperar esa persona. Las EPS son muy mediocres y solamente dicen conceptos favorables, no dicen nada de eso. Entonces hay que pedirles bien, ¿cierto? Con la fuente normativa, que tenga todo eso. A mí hasta desacato me toca porque dice el concepto de rehabilitación es favorable. ¿Por qué? ¿Sabe quién pone ese favorable? Lo puso un peludo o una peluda que ni siquiera es médico probablemente, que simplemente llenó un formato para cumplir. Pero para que esto se emita, esto tiene que ser un médico, especialista en el ramo. Y a ellos les cuesta. Pero eso es lo que necesita el paciente y lo que necesita normalmente uno como abogado para buscar una calificación. Entonces deberían tener diagnósticos finales y sus fechas, etiología demostrada, que tiene que ver con la forma en la que se determina un padecimiento, una enfermedad, una deficiencia, diagnósticos, descripción de secuelas anatómicas o funcionales, con el pronóstico bueno, regular o malo, bien detallado. O sea, básicamente esto significa que una persona va a saber en qué estado está. Resumen de la historia clínica, estado actual del paciente, terapéutica posible, posibilidad de recuperación, pronóstico a corto plazo, menor de 1 año y a mediano plazo, mayor de 1 año. Tratamientos concluidos, estudios complementarios, procedimientos. Si usted le da este concepto con ese detalle, usted ya sabe cuándo va a calificar a esa persona por invalidez. Pero si le dicen solamente es favorable, ¿qué es lo que hace? Concepto favorable. ¿Por qué? Todo este cuento. Entonces, ese concepto debe tener esas características. ¿Listo? Entonces, punto problemático que acabamos de resolver. Cuando no remite, ¿qué pasa? ¿Quién debe seguir respondiendo? Y qué hacer para evitar que eso suceda, ¿cierto? Siguiente punto problemático. Ese concepto de rehabilitación, ese que estamos viendo ahí, puede ser de 2 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? A. Favorable. ¿Qué significa concepto favorable para nosotros como abogados? Significa todavía está en tratamiento y se puede recuperar más. Todavía está en tratamiento y se puede recuperar más. Es decir, no está listo para ser calificado. Todavía está en tratamiento y se puede recuperar más. Es decir, para nosotros como abogados, aún no se puede calificar esa deficiencia. No se puede calificar. ¿Por
porque se califica cuando ya se acabó todo el tratamiento posible. Ese concepto favorable, en principio, como lo dice precisamente el decreto 019 del 2019, implica que durante ese periodo el fondo de pensiones siga reconociendo las incapacidades, ¿cierto? Ese concepto favorable. ¿Por qué? Porque se supone que la persona todavía se puede recuperar, pero todavía no puede trabajar y todavía no puede ser calificado. Con ese favorable no hay problema para el sistema, hay incapacidades sin problema. Para uno como abogado, si hay problemas y lo que está buscando es que la persona la califique por invalidez porque todavía no lo puede solicitar. Pero hay otro tipo de concepto que es el desfavorable. Entonces, B, concepto desfavorable de rehabilitación. Yo que no estoy jugando, les voy a mandar un formato al chat para que ustedes lo usen. Ese concepto desfavorable implicará que la persona debe ser calificada en esa deficiencia por parte del Sistema General de Seguridad Social. Por parte del Sistema de Seguridad Social. ¿Y para qué calificar a esa persona? Para que pueda eventualmente acceder a una pensión de invalidez si es del caso. Si ustedes ven esa norma, está en pantalla, no dice que esa incapacidad se reconozca esa norma, que es el decreto 019, no establece que cuando el concepto sea desfavorable, o sea, no lo expresa, se paguen incapacidades. Miren que la norma dice quiero que miren lo que está en pantalla. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación, habrá lugar al pago de las incapacidades después del día 180. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en principio los fondos de pensiones negaban
las incapacidades cuando el concepto era desfavorable. Entonces la persona bien enferma, sin poder trabajar, sometida a ese combate que es una calificación de pérdida de capacidad laboral, que es un combate con el sistema lleno de sangre, horrible, porque nadie paga, nadie cumple, nadie hace nada, y sin siquiera el pago de la incapacidad, y con un empleador que le dice, no, yo no tengo ni que hacer el trámite. Entonces, ¿quién está abandonado y dejado casi que a la miseria del sistema? La persona. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? La Corte analizó esa expresión y estableció que cuando el concepto sea favorable o desfavorable, no importa, habrá lugar al pago y reconocimiento del auxilio económico por incapacidad. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la sentencia C-270 del año 2023 de la Corte Constitucional, donde dijo que el requisito de existencia del concepto favorable era contrario a la Constitución, porque la persona materialmente estaba incapacitada. Razón por la cual se debe garantizar el pago de incapacidades tanto al trabajador con concepto favorable como con concepto desfavorable. Y esto lo ha reiterado en otras sentencias y ha sido garantizado incluso por el Tribunal Superior de Medicina Laboral en reiteradas ocasiones. Aquí cito una del doctor Orlando Gallo, un magistrado de la sala laboral, que refiere a este tipo de asuntos, ¿cierto? Ustedes pueden buscar ese trámite, esta sentencia es del 2023, está escrito, no se los puedo mandar, y van a encontrar esa referencia, esa sentencia, esa del doctor Orlando es anterior a la sentencia de constitucionalidad, y ellos ya hacían esa excepción de inconstitucionalidad de la norma, que lo pueden aplicar los jueces, que es lo correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa hipótesis? El problema es, si es desfavorable, sigue existiendo incapacidad, sigue existiendo el pago y el que debe reconocer es el fondo de pensiones. ¿Listo? Si se cumplen los supuestos. Pero, profe, ¿cualquier problema vamos ya? Esto quiere estar está lleno de problemas. La realidad es que ustedes los aprendan a resolver también. No sé cuál problema iba. Tercero, creo que es el tercero. Tercero, pero profe, si el concepto es desfavorable, lo van a calificar, ¿cierto? Supóngase que está muy mal, que es una invalidez fija, ¿cierto? La persona está muy mal. ¿Será compatible el pago de incapacidades y el pago de pensión de invalidez? ¿Desde cuándo se reconoce el pago de la pensión de invalidez? ¿Desde qué interfase? La pensión de invalidez se reconoce desde la fecha de estructuración de la invalidez. Y la fecha de estructuración es, ¿me recuerdas su nombre? Paulina. La fecha de estructuración de la invalidez paulina es cuando se emite el concepto desfavorable, normalmente, de la última vez. Si es ropa, mucho más. Pero para que lo tengan en la idea, la pensión de invalidez se reconoce desde la fecha de estructuración y la fecha de estructuración coincide en muchas ocasiones con el concepto, la fecha del concepto desfavorable. Y aquí es la pregunta entonces importante. Si a mí me dieron el concepto desfavorable 1 de agosto del 2025, se supone que desde ahí en adelante es la pensión de invalidez. Pero yo sigo incapacitado, entonces me están pagando la incapacidad.
mientras que se surte el trámite de calificación. Por allá en el año 2027, la Junta Nacional dice, sí, inválido, está en condición de invalidez. Inválido es horrible esa palabra. Tiene una condición o estado de invalidez por salud. Y la fecha de estructuración fue el 1 de agosto del 2025. Y a mí me siguieron pagando las incapacidades. Entonces, ¿por qué la pregunta es importante? Saber si hay que reconocer el retroactivo de la pensión de invalidez o no, porque hubo incapacidades. Por eso la pregunta es si son compatibles. Y por eso la norma en principio decía que con concepto desfavorable no había incapacidades, porque son incompatibles. Pero como ese trámite es tan miserable, ¿cierto? Lo van a ver, es largo, doloroso. Pues es injusto que una persona en condición de salud precaria tenga que aguantar a que lo califiquen para que le den una pensión retroactiva y mientras tanto de que come, ¿cierto? Lleva el corazón a las tripas, ¿cierto? No da. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Qué dice el Tribunal y qué dice la ley? Dice que son incompatibles, está prohibido recibir ambos. Por lo tanto, en caso de que se dé esa hipótesis, lo que hace el Fondo de Pensiones es que compensa, cruza incapacidades con retroactivo de pensión y paga la diferencia. Se pagan incapacidad y retroactivo. Una o la otra, Ok. se cruzan, ¿cierto? Se cruzan. Y con ese cruce ya se paga el restante. No pueden coexistir. Este es del doctor Hugo, también magistrado, este creo que es de este año. Aunque el radicado diga 2018, es de este año. Y miren que la norma expresamente dice, en la decreto 917 del 99, que mientras la persona reciba subsidio de incapacidad no habrá lugar a percibir prestaciones derivadas de la invalidez. Es una norma expresa. ¿Por qué les cuento esto? Para cerrar esa hipótesis problemática. Porque ustedes pueden tener mucha ilusión en ese retroactivo a la hora de cobrar su honorario, un cuota limpia. Usted dice, le cobro tanto de retroactivo. Si su cliente está recibiendo incapacidad, para usted no. Entonces analice eso de manera clara y precisa. Jóvenes, no los puedo atormentar más, son libres. Tengan un feliz día. Nos vemos el lunes. Dame una defensión. Miren, Lamento informarte eso. Miren, yo sé que estás triste, al igual que yo, entonces nos vemos el martes, ¿no? El miércoles, probes. Lamento darte esa noticia. Pero yo sé que estás triste, ¿cierto? Irene? Sí, la verdad. Todos, ¿cierto? Por eso vamos a hacer clase el lunes, ¿no? Ahora son libres. Nos vemos el miércoles entonces. Profe, gracias. Con gusto. La novena situación de la EPS. Pero la calificación indica acá eso. Ahí se hace el concepto. Ahí se hace. Pero no la calificación, es un concepto. Una rehabilitación. Ya es una rehabilitación, pero todavía no es calificación. Ya es, pasaríamos. Chao, que estén bien. No logrado, me quito la gastrina. Yo estaba muy maluco. Y le pregunté, ¿sabe maluco? No, sabe horrible. ¿Cuánto parece? Yo les muestro también cosas. Ya esto va tomando forma. Ah, gastrina. También está hablando la gastrina. Nos pongan una mirada, como de la. Chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Gracias. Un gusto, que estén bien. Profesor, muchas gracias.